El Ministerio Cetro de Dios presenta el mensaje de restauración y edificación a las naciones por el profeta José Ramírez. Yo quiero leer el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 10. Dice: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Que el Señor añada bendición a su palabra, que ya es bendita. Sanidad, gloria, honra, poder, paz, unción, alegría, esperanza a su palabra. Yo quiero este día hablar acerca de un tema: las dos bestias. Esas dos bestias que habla el Apocalipsis. Las dos bestias de las que el Señor habló al apóstol Juan en la isla de Patmos, que está en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Pero quiero apuntar primeramente a la bestia que sube del mar, que es la primera bestia. Principalmente, este pasaje describe a un personaje maligno, quien con el poder de Satanás se va a convertir en un dictador mundial, va a ser el gobernante del mundo. Los eventos que se describen en este capítulo 13 corresponden a lo que ocurrirá después de que el dragón sea expulsado del cielo y sea lanzado a la tierra, como se revela en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, donde dice: Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, y sabiendo que tiene poco tiempo. Con frecuencia los gobernantes de la tierra son identificados por los gobiernos que ellos presiden, que ellos dirigen. De la misma forma en que los gobernantes mismos personifican sus propios gobiernos. A Leonidas Trujillo le decían el león, también le decían el chivo. Ese merengue que mataron al chivo se refiere el día que Leonidas Trujillo fue acribillado allá en San Cristóbal, República Dominicana. A Rojas Pinilla le decían el monstruo. A Saddam Hussein le decían el carnicero de Bagdad. En el caso del anticristo y su imperio mundial ocurre lo mismo. El título de la bestia se aplica tanto al gobierno mismo del anticristo como a su propia persona. Ahora, ¿por qué las escrituras lo llaman la bestia? Pues sencillamente porque es Dios mismo, quien lo está describiendo, lo está dibujando tal cual es, porque Dios mira más allá de la apariencia humana, más allá de la apariencia de los hombres, y es Dios quien está describiendo y descubriendo la verdadera y satánica naturaleza de la bestia.
Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2 dice: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esta descripción de la bestia, la cual es una imagen, oiga bien, del Imperio Romano revivido, es similar a las descripciones que aparecen en el libro de Daniel profeta, capítulo 7, versículos 7 y 8, y Apocalipsis 12, 3. Leo. Daniel 7, 7 y 8 dice: Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. La bestia, tal como aparece en este pasaje de Apocalipsis capítulo 3, representa al Imperio Romano revivido. Oiga bien, esta bestia que aparece aquí en Apocalipsis 13 es la representación del Imperio Romano revivido después del surgimiento del cuerno pequeño, el cual va a desplazar a 3 de los 10 cuernos originales. Eso está en Daniel capítulo 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. El hecho de que la bestia sale del mar significa que ésta surge de los pueblos gentiles que tienen poder en la tierra, es decir, de potencias mundiales. Otros entienden esto como una referencia al mar Mediterráneo, en el sentido de que la bestia va a surgir de esa área geográfica de la tierra. Las 10 coronas o diademas son símbolos de autoridad gubernamental, y el hecho de que las cabezas tienen nombres de blasfemia, esto indica claramente que estas autoridades, estas potencias, se oponen de forma blasfema a Dios y a Jesucristo. Las 7 cabezas se tratan de reyes simultáneos que son como una especie de virreyes de la bestia. Así que es muy posible que las cabezas sean una sucesión de reyes o emperadores, y que los cuernos sean como reyes. Ellos van a actuar simultáneamente con el poder que van a recibir de la bestia, y la bestia a su vez va a actuar con el poder que recibe directamente del dragón o de Satanás. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 dice: y los 10 cuernos que has visto, mire cómo dice, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Cuando dice una hora, no está hablando del cronos, está hablando de que su reinado, su autoridad va a ser muy breve. Entonces, las imágenes comparativas del leopardo, el oso y el león están relacionadas
a la revelación que aparece en Daniel capítulo 7, en la cual Daniel describe una sucesión de imperios mundiales descritos como el león en el caso de Babilonia, el oso en el caso de Medo-Persia y el leopardo en el caso de Grecia, el imperio de Alejandro el Grande. Daniel capítulo 7, versículo 2 al 7 dice: Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Este cuarto reino combina los elementos y las características de los 3 imperios anteriores, por lo que resulta que este cuarto imperio sea mayor que estos en poder, que esos 3 imperios anteriores en poder y en blasfemia. La combinación de las características de estos animales representan al revivido imperio romano durante la gran tribulación, ya que éste tendrá la majestad y el poder del león, la fuerza y la tenacidad del oso y la agilidad del leopardo. A estos símbolos naturales de fortaleza se suma también el poder satánico que le va a dar el dragón, es decir, Satanás mismo. Apocalipsis 13:3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La cabeza como herida de muerte parece ser una referencia al hecho de que el imperio romano aparentemente estaba muerto y ahora ha revivido. Es decir, una resurrección de el imperio romano. Es importante entender que por un lado es una referencia del antiguo imperio romano que, aunque aparentemente recibió un golpe de muerte, un golpe fulminante, un golpe mortal, cuando se desintegró. Recuerda que el imperio romano se divide y ahí cae. Jesús dijo que un reino dividido no puede prevalecer. Y se dividió precisamente las 2 piernas de la estatua, representa la división del imperio romano. Roma por un lado y la otra pierna Constantinopla. Y ahí se divide y cae. Este imperio romano que recibió el golpe de muerte cuando se desintegró, por medio del poder satánico operante en el anticristo, será revivido durante la gran tribulación. Y esto es para los que se van a quedar en la gran tribulación: los cristianos flojos, los cristianos falsos, los cristianos enredados en los negocios de esta vida, los cristianos fraudulentos, los cristianos tibios, los cristianos que coquetean con Dios y con el diablo, los que son chicharrones de 2 pailas, los que dicen gloria a Dios y aleluya y rayan madre, los cristianos que oyen música cristiana y música mundana, los cristianos que van a la iglesia el domingo, pero el sábado han pasado la noche bebiendo ron y bailando merengue en una fiesta mundana. A eso es que yo me refiero, que usted se va a quedar. Usted no se va, pero ni en sueño. Entonces es significativo el hecho de que la cabeza recibe una herida mortal, pero la bestia no muere. Este reavivamiento del imperio romano es considerado como un milagro y una enorme demostración del poder de Satanás. Y por otro lado, ese por un lado, ¿no?
Por otro lado, también se cree que el anticristo va a morir en un atentado y gracias a la televisión satelital será transmitido su funeral, sus exequias, y será visto por el mundo entero, y puede ser que al cabo de 3 días resucitará por el poder engañoso del dragón para imitar la gloriosa y verdadera resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el diablo es un imitador de Dios. El diablo no le quedó sino el papel de imitar a Dios. Por eso es que San Agustín llamó a Satanás Simiu Dei, o sea, el mono de Dios, el imitador de Dios, en latín. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? La forma final de la apostasía no es simplemente la adoración de alguna deidad pagana, sino la adoración al mismo Satanás, quien desde el principio ha buscado igualarse a Dios. Satanás quiere que lo adoren, Satanás quiere que lo alaben. Isaías 14:14 dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La adoración al anticristo es equivalente a adorar a Satanás, y adorar a Satanás es equivalente a adorar al anticristo. El momento histórico en que ocurrirá esto será el comienzo de la gran tribulación, cuando el anticristo, a quien se le describe aquí como la bestia, él va a imponer su autoridad sobre el mundo entero. El gobierno del anticristo va a cubrir toda la faz de la tierra. Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 y 6 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Quiénes son esos que moran en las alturas? ¿A quien el anticristo blasfema? Son los creyentes, oiga bien, son los creyentes en Cristo que fueron llevados al cielo en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia, para participar de las bodas del Cordero. Durará 7 años esa fiesta gloriosa. Esa es la iglesia de Cristo que fue arrebatada al cielo. El carácter maligno del anticristo se hace evidente en las cosas que habla y en las blasfemias que pronuncia contra Dios. Una descripción similar del mismo personaje aparece en el libro de Daniel. Daniel describe a ese personaje. Daniel capítulo 7, versículos 8, 11 y 25 respectivamente. Dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Gloria a Dios. El poder del anticristo se va a prolongar por 42 meses, es decir, 3 años y medio de la gran tribulación. Es probable que este personaje salga a la escena mundial antes de comenzar los 7 años que durará la gran tribulación. Y puede ser que ese personaje, el anticristo, ya hoy salga por televisión, ya sea conocido, y a lo mejor será un promotor vital de la paz en el Medio Oriente y del pacto de paz
entre las naciones árabes e islámicas con Israel. Sin embargo, su verdadero carácter y su rol, su personalidad como el anticristo, no se harán evidentes a todo el mundo entero hasta que llegue el tiempo de la gran tribulación, es decir, después del arrebatamiento de la iglesia al cielo. Y de allí en adelante, y hasta la segunda venida de Cristo, Él tendrá autoridad para gobernar el mundo entero, como tal, como el gobernante, como el tirano de la tierra. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7 dice: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Tal como lo predice Daniel capítulo 7, versículo 23. En donde se dice que este personaje a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Este pasaje de Apocalipsis corrobora el alcance mundial del poder del anticristo. La expresión "se le dio autoridad" se refiere al hecho de que su poder proviene de Satanás, como instrumento del diablo, como un agente exclusivo del infierno. El anticristo está en capacidad de hacer guerra contra los santos por todo el mundo, inclusive vencerlos. Dentro de la voluntad de Dios, muchos creyentes en Cristo, tanto judíos como gentiles, van a sufrir el martirio. Muchos van a morir, pero otros van a sobrevivir hasta el final de la gran tribulación. La autoridad universal de la bestia se enfatiza en que esta será sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La ambición de conquista lograda en parte, por los imperios de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, llegará a su máxima realización, al clímax, con el imperio del anticristo durante los 3 años y medio finales de la gran tribulación. Dios así lo va a permitir hasta que Cristo regrese a la tierra a establecer su reino por 1000 años. Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Estando todo el mundo bajo el dominio del anticristo, todos los que mueren en la tierra van a adorar a la bestia, excepto los santos. Los que la adoran, la Biblia los llama aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual también se menciona en otras partes de la Biblia, como Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré sus nombres del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 17:8, la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es. Apocalipsis 20:12-15 dice: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 22:19 dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Una sola cosa es importante en esta tierra, aparte de todos los logros y las victorias que uno pueda tener en una vida cristiana, en una vida de ministerio, o una vida entregada al servicio a Dios
y a su palabra y a su santo evangelio. Y hay una sola cosa que es importante, y de ahí derivan el resto de las cosas, y es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 13, 9 y 10 dice: si alguno tiene oído, oiga; si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. La exhortación en esta porción bíblica es a reconocer un asunto de gran importancia, al cual todos deben prestarle mucha atención. Aquellos que persigan a los santos, aquellos que persiguen al pueblo de Dios, aquellos que han martirizado a los que confían en Dios, ellos van a sufrir, oiga bien, a su debido tiempo, bajo el justo juicio de Dios. Hombres que persiguieron la iglesia, como Franco en España; aquellos que persiguieron a los que seguían a Dios, al pueblo de Dios, como Hitler, como Ceausescu, como Mussolini; aquellos hombres que pisotearon el nombre de Dios, que se atrevieron a perseguir a los que invocan el nombre del Señor, algún día van a pagar a Dios por todo lo que han hecho, por la sangre que han derramado, por las lágrimas que han hecho brotar de los ojos de aquellos que tienen sus ojos puestos en el gran yo soy, en el Dios todopoderoso. Su nombre es Jehová, Dios de los ejércitos; su nombre es Jesús de Nazaret; su nombre es Dios Espíritu Santo. En síntesis, los primeros 10 versículos de Apocalipsis capítulo 13 profetizan un futuro gobernante mundial que va a establecer la continuación del antiguo imperio romano, pero que esta vez va a abarcar el mundo entero. Este imperio tendrá el poder de Satanás, y su objetivo primordial será obligar a todo el mundo, al mundo entero, a adorar a Satanás y a su representante humano aquí en la tierra, el anticristo. Vamos con la segunda bestia. Y estos son temas que se deben hablar, porque son temas determinantes. Estamos en los últimos tiempos. El mundo se está perdiendo en una vorágine de cosas. El mundo está en una encrucijada, en un laberinto, espejismos satánicos. Hay gente entrando por puertas equivocadas. Esto no se está hablando. Deberían hablar estos temas en las congregaciones. Se debería hablar de estos temas del fin del mundo en las emisoras de radio o los canales de televisión. Está haciendo tantas pamplinas y maratónicas y recogiendo billetes. Deberían hablar la verdad para que recojan las almas que se están perdiendo, que vale más que todos los millones del mundo. Y muchas emisoras van a desaparecer. Muchos programas de radio van a desaparecer. Muchos canales de televisión van a desaparecer porque no hicieron honor y no le sirvieron a Dios, sino que sirvieron a sus propios intereses. Vamos con la segunda bestia. Estoy seguro que hay gente aquí oyendo esto que nunca han oído. Nadie le ha hablado de esto. Apocalipsis capítulo 13, del 11 al 18. La palabra de Dios describe allí la aparición, describe a la segunda bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 18, leo. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los hombres de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos,
se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, oiga bien, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Quiero entrar ahora a hablar de la segunda bestia, que es la bestia que sube de la tierra. Después de la visión de la primera bestia, la cual surge del mar, eso del mar, como dice en el libro de Isaías, que los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos. Es decir, que la primera bestia, el anticristo, va a surgir de unas naciones en caos, convulsionadas por las crisis de todo índole, y él va a aprovechar y salir a la escena pública y presentándose como el salvador del mundo. Eso mismo sucedió en Alemania. ¿De dónde salió Hitler? Bueno, de una crisis en Alemania, y él vino, se levantó el Führer, y entonces restauró la industria. Él fue el que construyeron los Volkswagen, y en cada casa de cada alemán, en cada garaje, había un Volkswagen, y así fue el enemigo. Él le comienza ofreciéndote cosas, pero después termina quitándotelo todo. Esa es la mentalidad del anticristo. Esta es la mentalidad del diablo. Entonces, después de la visión de la primera bestia, la cual surge del mar, el apóstol Juan ve otra bestia. Pero esta bestia, en cambio, no surge del mar, sino que surge de la tierra y viene a desempeñar un rol, un papel secundario al de la primera bestia. Leamos. Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 y 12 dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Si el mar del cual surge la primera bestia representa a la humanidad o los pueblos del mundo entero, entonces la tierra, como origen de la segunda bestia, podría significar que este personaje, la segunda bestia, a pesar de los grandes poderes que exhibe, a pesar de que manifiesta mucho poder sobrenatural, es un ser terrenal y no es un ser celestial. Sin embargo, no se dice nada en cuanto a la nacionalidad de la segunda bestia y su origen étnico. Pero más adelante, en Apocalipsis, se le describe como el falso profeta. Veamos. Apocalipsis 19:20 dice: Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Oiga bien, la descripción de los 2 cuernos como semejantes a los de un cordero nos revelan que estos tienen como objeto darle la apariencia de bondad, de humildad, de mansedumbre, la cual le viene muy bien en su papel de un personaje religioso, lo cual se hace evidente por su designación como profeta. Es un profeta, pero es falso profeta, es decir, es un personaje de origen, de corte y de naturaleza religiosa. Entonces el diablo sabe que al hombre le gusta creer en algo, le gustan las religiones, le gusta irse por las tangentes. Entonces le va a proveer un guía espiritual. Eso está Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Sin embargo, su verdadero carácter se revela por su forma de hablar. Oiga bien, los cuernos como un cordero, el cordero es manso. O sea, va a tener una apariencia
de mansedumbre y de belleza espiritual, pero el problema está que su verdadero carácter se va a revelar por su forma de hablar, ya que hablaba como dragón, tenía cuerno de cordero, pero hablaba como un dragón, dando a entender que detrás de él está el poder del verdadero dragón, está el poder de Satanás. Entonces, haciendo uso de toda su autoridad, la cual tiene el mismo origen de la del anticristo, la bestia que surge de la tierra hace que los habitantes del mundo le tributen adoración al anticristo, que es la bestia que surge del mar. Entonces es claro que la relación de la segunda bestia con la primera es de carácter religioso, ya que los milagros y las señales que hace esta segunda bestia llevan a las personas a adorar la imagen de la primera bestia, tal como el pasaje lo demuestra a continuación. Ya lo voy a leer para confirmar lo que yo estoy hablando. Apocalipsis 13, 13 y 14 dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. La señal de hacer descender fuego del cielo podía ser como una imitación de lo que ocurrió el día de Pentecostés, cuando el Espíritu se manifestó sobre los discípulos en forma de lengua de fuego. Hechos capítulo 2, versículo 3. También podría ser una imitación de los milagros de Elías, quien hizo descender fuego del cielo allá en el Monte Carmelo. Primera de Reyes capítulo 18, versículo 37 y versículo 38. Lo cierto es que la Biblia nos dice que Satanás tiene poder para hacer milagros y señales engañosas, portentosas, mediante los cuales va a lograr engañar a las personas y las va a conducir al error, inclusive va a lograr que lo adoren a él. Aprovechando la impresión de las demostraciones de poder, la segunda bestia les manda que le hagan imagen al anticristo. Cuando la segunda bestia, el falso profeta, haga señales, haga descender fuego del cielo, va a ordenar, aprovechando la impresión y el engaño en el cual han caído los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, va a ordenar que se le haga una imagen al anticristo, aquel hombre que será la cabeza del imperio mediante el cual Satanás logrará ser adorado. De tal manera que aquella imagen se convierte en el objeto central de este sistema de falsa adoración. Más adelante se hace una severa advertencia en cuanto a las consecuencias que acarreará participar de esta adoración. Él va a hacer una imagen y esa imagen va a ser adorada. Cuando Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas, como duró 40 días allá en el monte de Sinaí, monte Oreb, abajo, como él no venía, el pueblo de Israel se hizo unos becerros de oro y lo adoraron. Y sucesivamente Satanás es experto en crear becerros de oro, en crear ídolos para que los hombres la adoren y alejen su corazón de Dios. Eso está en todas, inclusive dentro de las mismas congregaciones evangélicas, hay ídolos. Hay para quienes la voz del pastor, la voz del apóstol, la voz del profeta es mayor que la voz de Dios. Entonces hay gente que han hecho ídolos, idolatran los hombres, gobiernos, partidos políticos, idolatran equipos deportivos, idolatran sus propios cuerpos, idolatran su familia, idolatran sus hijos, idolatran su casa, idolatran sus carros, idolatran sus haberes. La idolatría no es una cosa nueva. Este es un llamado a la iglesia a sacudirse de toda suerte de idolatría. Es pecado delante de Dios. Que idolatría es poner a alguien en el lugar donde tiene que estar Dios.
es rendirle a alguien o a algo la honra, la alabanza que solo Dios merece. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 11 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Mire la advertencia que Dios hace para que no adoren la bestia. Yo estoy hablando para los que se queden aquí. Para que no adoren al diablo ni al anticristo, ni se dejen poner la marca ni en la mano ni en la frente. Peor que lo maten, pero no se va a ir al lago de fuego por la eternidad. Y Dios aquí advierte las consecuencias que acarreará la adoración a la bestia, a la imagen y a Satanás mismo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 11 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado, puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Mediante la amenaza de muerte, el bloqueo económico, la coerción psicológica, el falso profeta logrará convencer a todos los incrédulos del mundo a que se dobleguen en adoración al anticristo y a su imagen. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 16 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, que la única manera de comprar, de ir al supermercado, de ir a la farmacia, de ir aquí y allá, es teniendo esa marca. Es la manera de presionar el diablo a la gente para que acepte su nombre, su número, el cual es el 666. ¿Y sabe algo, hermanos? La mayoría de los expositores bíblicos están de acuerdo que el dar vida es una prerrogativa exclusiva de Dios. Por lo tanto, el poder extraordinario que Satanás le dará al falso profeta no incluye, oiga bien, la capacidad de tornar la imagen de la bestia en un ser viviente, mas sí de darle una convincente apariencia de estar viva. Por eso usted ve por allí estatuas y muñecos y monachos santos que lloran, vírgenes que sudan sangre, que sudan no sé qué cosa, aceite, para engañar a la gente. Porque el hombre es tradicionalista, el hombre está propenso a adorar cosas. Ese poder extraordinario que Satanás le va a dar al falso profeta, no le va a dar, porque no tiene la potestad de convertir en algo, en un ser viviente. Pero sí le va a dar la apariencia de estar viva. Para lo que el anticristo y el falso profeta sí tendrán poder, será para hacer matar a todo el que no le adore. Por esta razón, una gran cantidad de creyentes va a sufrir el martirio, van a ser acosados, van a ser exterminados de manera terrible. El holocausto de los judíos allá en Alemania. ¿Sabe? Yo oí a alguien diciendo, creo que fue Sandor Anton LaVey, que dijo que el holocausto judío era solamente un ensayo para lo que vendrá en un futuro. Y esto lo estoy diciendo para los que están viviendo un evangelio light, deportivo, un evangelio estrujado, tuberculoso. Esos evangelios que no hay un precio, no hay una demanda, un cambio, a cambiar de vida, de apariencia, vocabulario, extirpar del corazón toda razón que no refleje a Cristo. ¿Cuántos idólatras
Aquí hay gente adorando la bestia ya, adorando hombres, adorando equipos. Mira, yo he visto personas que se van de Venezuela para España a ver el juego del Real Madrid. Pues es una idolatría impresionante, hermano. Para que tú veas el impulso que lleva a la gente a adorar cosas. Bendito sea el Señor para siempre. Y esto es una alerta para que usted no se quede. Y es un llamado a los predicadores a que hablen estos temas. Porque hay gente totalmente analfabetas, totalmente ignorante de todo esto. Pero también hay mucha gente neófita detrás de los micrófonos y no hablan estas cosas tan determinantes. Esto de que los creyentes sufrirán el martirio, solo dice Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 14. Dice así: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Versículo 14 dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Como prueba de haber obedecido el mandato de adorar la imagen de la bestia, las personas van a recibir una marca en su mano derecha o en su frente. Esto es una cosa que viene desde siempre. Desde que nosotros nacimos estamos marcados por un número de cédula. En otros países, Social Security, tantas cosas con las cuales los hombres nacen marcados. El enemigo ya está preparando la escena y necesitamos abrir los ojos ahora para que no nos coja el catarro sin pañuelo. Ahora mismo que hay tiempo, estamos a tiempo de enderezar los pasos. Vamos a buscar a Dios de corazón. El único y verdadero Dios se llama Cristo. El dueño y Señor del universo se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Jesús lo dijo: esta es la vida eterna. Esta es la gloria, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único verdadero Dios y a Jesucristo a quien tú enviaste. Como prueba, como premio a su obediencia y adorar la imagen de la bestia, van a ser marcados en su mano derecha o en su frente. Oiga bien, el que tenga oído para oír, oiga. Sin esta marca nadie podrá comprar ni vender nada. Nadie podrá ir a ningún lado sin esa marca. El alcance de este decreto será mundial, ya que como el pasaje lo indica, todas las clases y los tipos de personas estarán incluidos ahí. Grandes, pequeños, libres, esclavos, ricos, pobres. Pequeños y grandes se refiere al estatus social de las personas. Ricos y pobres, al estatus económico. Libres y esclavos, a la condición de estas personas en la sociedad. Apocalipsis 13:18 dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. El número 666 ha sido objeto de un sinnúmero de interpretaciones y de especulaciones teológicas, mediante un complicado sistema en el que las letras de los alfabetos hebreo, griego y latín corresponden a ciertos valores numéricos. Algunos han llegado a la conclusión que el número 666 representa a César, a Nerón o Calígula. Dicen que era Obama, dicen que era Gorbachev. Es verdad que Gorbachev tenía en su frente una mancha y decían que la mancha era que se estaba tapando el 666 con un maquillaje. Unas especulaciones impresionantes. Dicen que es el príncipe Felipe de España, que a mí no me interesa quién sea este tipo. Yo no estoy esperando al anticristo, yo estoy esperando a Cristo. Al anticristo lo van a conocer los que se queden. Entonces otros han utilizado combinaciones de los valores correspondientes a los números romanos para tratar de identificar al personaje detrás del número misterioso 666. La explicación más sencilla y posiblemente la mejor es que el número 6
es el número que representa al hombre, siendo que es una unidad menos que el número 7, el cual es el número que representa la perfección de Dios. Aparentemente, en las Escrituras el número 6 parece estar relacionado a la humanidad. Por ejemplo, el hombre debía trabajar 6 días y descansar al séptimo. Yo sé lo que estoy hablando. Esto pareciera dar a entender que el anticristo será simplemente un hombre, un ser humano que, a pesar del gran poder que va a recibir de Satanás, estará muy por debajo del Rey de Reyes que habrá de venir luego. Me estoy refiriendo al Señor Jesucristo, su majestad el Rey de Reyes, Señor de todos los señores. Así que mi consejo es: busquemos a Dios. La higuera reverdeció, el verano está a la puerta, es tiempo de buscar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te alabo, te adoro, te bendigo en esta hora, porque tú nos permitiste hablar tu palabra, porque tú me dijiste este mensaje anoche para que lo hablara hoy a tu pueblo. Gracias, Señor, por el que oyó con respeto, por el que abrió su corazón. También te pido misericordia por aquel que está rezongando, refunfuñando, porque así mismo hacían contigo. Unos creían, otros te maldecían, otros te querían apedrear, otros deseaban tu muerte, otros te aborrecían. Padre, ten misericordia de esa gente. Padre, yo te pido por tu pueblo, por la iglesia, por el que no te conoce también, que no tiene, Señor, que va como oveja, como cordero al degolladero. Padre, por la ignorancia y porque no hay un pueblo, la iglesia perdió la luz, perdió la capacidad de iluminar como antorcha, y no le están hablando al mundo el peligro de lo que es vivir sin ti, Señor. Padre, Señor, levanta pastores verdaderos, predicadores verdaderos, apóstoles y verdaderos profetas que lleven el mensaje como está escrito, que no cambien, Señor, el mensaje y la encomienda de la gran comisión por aplausos, por dinero, por posiciones políticas, sociales, por economía. Señor, que sepan que nuestra siembra está aquí en la tierra, pero la cosecha está